Buenas tardes. No. Buenas tardes, somos el grupo número 7. Vamos a hablar sobre los evaporadores de simple efecto y efecto múltiple. En este caso, los evaporadores son dispositivos fundamentales en la industria y que se aplican en la vida cotidiana, que aprovechan el proceso de evaporación para separar líquidos o para concentrar soluciones. Funcionan mediante la transferencia de calor, donde un líquido se transforma en vapor al absorber calor. Este proceso se utiliza en una amplia gama de campos, desde la industria alimentaria y química hasta la refrigeración y la desalinización del agua. Los evaporadores pueden variar en diseño y en complejidad, pero su función principal es extraer el componente líquido de una solución, dejando atrás los sólidos y o concentrado el líquido restante. Listo. Los evaporadores, bueno, son las máquinas encargadas de intercambiar calor eh, y en este intercambio de calor se da la transmisión de energía térmica dentro del propio evaporador. Durante este proceso, el fluido refrigerante recibe esta energía térmica, ya que el calor siempre es transferido del material a más temperatura al de menos. En la actualidad, el evaporador es una pieza importante, como ya se dijo, en las industrias y se utiliza también en la vida cotidiana. Se utiliza para la medicina, para la química y para el área alimenticia. Eh, Se encuentra en forma de cámara frigorífica, aires acondicionados y sistemas de calefacción central. El funcionamiento. Los evaporadores está basado en el principio de la entalpía. Este principio explica que el calor pasa del cuerpo con mayor temperatura al de menor temperatura. En este caso, que nos añade refrigerante sería el receptor de la caída de energía térmica. Una vez la ha recibido, el refrigerante se evapora, cambiando su estado líquido a gaseoso. Con el paso de tiempo, el líquido refrigerante ubicado en el interior del evaporador comenzará a liberar lentamente la energía térmica acumulada, retornando a su temperatura habitual. Esta es la base del funcionamiento de los evaporadores. Tenemos el evaporador de simple efecto y bueno, el evaporador concentrador de simple efecto es útil para la concentración de materiales en la industria, preparación de dextrosa, líquidos orales, química, alimentos, monosodio, glutamato y producción de leche, etcétera. Además sirve para la recuperación de solventes orgánicos como el alcohol. Este es útil en la concentración de material sensible a algunas temperaturas, a la baja y en condiciones de vacío es útil para diferentes usos. Su característica está en, primero, la recuperación de alcoholes. Tiene una gran capacidad de recuperación y de concentración de vacío de procedimientos que hacen que su capacidad sea de 5 a 10 veces mayor y el consumo de energía sea un 30% menor. Por lo tanto, esta circulación exterior se caracteriza por la pequeña inversión y alto beneficio. Dos, concentración de líquidos. El evaporador concentrador utiliza un módulo de calentamiento externo de ciclo manual y un sistema de vacío por presión negativa. Esto caracteriza a que la evaporación tenga un propósito de 1 a 3. El líquido se concentra bajo un estado sellado que no produce burbujas. 3. El evaporador es de fácil limpieza. El dispositivo es fácil de manejar y necesita de un pequeño cimiento en el área donde va a ser instalado. La caldera y el evaporador están hechos de acero inoxidable que alcanza una mejor conducción de calor. El poliuretano es usado como material térmico de insolación. Y los evaporadores de simple efecto se usan con frecuencia cuando la capacidad necesaria de operación es relativamente, o el costo del vapor es relativamente barato, comparado con el costo del evaporador. Sin embargo, la operación de gran capacidad al usar más de un efecto reducirá de manera significativa los costos del vapor, puesto que se supone que la solución del evaporador está completamente mezclada. El producto concentrado y la solución del evaporador tienen la misma composición y temperatura que corresponde al punto de ebullición de la solución. La temperatura del vapor también está en equilibrio con la solución en ebullición. La presión es que del vapor de la solución A. Si se supone que la solución que se va a evaporar es bastante diluida y parecida al agua. 1 kilogramo de vapor de agua producirá aproximadamente 1 kilogramo de vapor al condensarse. Esto ocurrirá siempre que la alimentación tenga una temperatura cercana al punto de ebullición. Gracias.
La siguiente parte habla sobre los evaporadores de efecto múltiple. Estos evaporadores permiten la recuperación y neutralización de la reutilización de altos volúmenes de agua, así como la revalorización de materias primas o subproductos presentes en el fluente, a la vez que se reducen los costos asociados a la gestión y el transporte de residuos. Se trata de una solución ideal para empresas que pretenden implantar soluciones de economía circular en sus procesos. Estos evaporadores de múltiples efectos permiten la recuperación y reutilización de altos volúmenes de agua, así como la revalorización de materias primas y subproductos presentes en el efluente, a la vez que se reducen los costos asociados a la gestión y transporte de residuos. Se trata de una solución ideal para empresas que pretenden implantar soluciones de economía circular en sus procesos. Tiene características, estas son que está compuesto por varios evaporadores de efecto simples, donde la alimentación es suministrada al primer evaporador y el concentrado que sale de esta alimentación a su vez a otro, lo cual ocurre sucesivamente. La solución concentrada que sale del evaporador de circulación se retira del líquido contenido en el aparato, que está a la concentración máxima. Como el líquido que entra a los tubos contiene varias partes del concentrado por cada parte de alimentación, su concentración, densidad, temperatura de ebullición son aproximadamente las correspondientes a la concentración máxima. Por esta razón, el coeficiente de transmisión de calor tiende a ser bajo. Estos evaporadores no son adecuados para concentrar líquidos sensibles al calor. A pesar del uso de un vacío muy bajo, el recipiente está repet- repetidamente en contacto con los tubos calientes y por consiguiente una parte del mismo se calienta a temperaturas excesivamente altas. Pueden operar en un amplio intervalo de concentraciones comprendidas entre las de la alimentación y el líquido concentrado sola unidad y se adapta muy bien a la evaporación del efecto simple en operar tanto con circulación natural. Se debe a las diferencias de densidades. Como con, como con circulación forzada, circulación de líquido mediante, esto es en una bomba. Su modo de circulación puede ser adaptado por medio de varios mecanismos a evaporadores de efectos múltiples con alimentación hacia adelante, alimentación hacia atrás y alimentación en paralelo. Los métodos de alimentación del evaporador de efecto múltiple es alimentación directa, que es donde el alimento entra en el primer efecto y sigue el mismo sentido de circulación que el vapor saliendo del producto en el último efecto. El líquido circula en el sentido de presiones decrecientes y no es necesario aplicar energía auxiliar para que el líquido pase de un efecto al otro. La alimentación contracorriente del mismo es donde el líquido a evaporar entra en el último efecto y sale concentrado por el primero. El líquido concentral y el vapor calefactor circulan en sentido contrario. Aquí el líquido circula en sentido de presiones crecientes y eso requiere el uso de bombas en cada efecto para bombear la disolución concentrada de un efecto hacia el siguiente. En este también hay una alimentación mixta, que es cuando en una parte del sistema la alimentación es directa y en la otra parte es a contracorriente. Este sistema es útil si tenemos disoluciones muy viscosas. Si utilizamos la corriente directa pura, nos encontramos que el último efecto, donde hay menos temperatura de viscosidad de la disolución concentrada, aumenta, lo que hace disminuir sensiblemente el coeficiente global. En este efecto, para contrarrestar eso, se utiliza la alimentación a contracorriente o la mixta. La disolución diluida entra en el segundo efecto y sigue el sentido de alimentación directa, pasando después del último efecto al primero, para completar la evaporación a temperatura elevada. Y la alimentación del mismo en paralelo tiende a donde el alimento entra simultáneamente a todos los efectos y el líquido concentrado se une en una sola corriente. Sistema utilizado en la concentración de disoluciones de sal común, donde los cristales depositados hacen que resulte difícil la disposición de la alimentación directa. Y gracias.